se incorporaron y llevaron a subir las personas. El estrato 3, si no estoy mal, 11.600, y así sucesivamente hasta llegar al estrato 6, donde la gente más va a pagar, obviamente, alrededor de los 26.000, casi 27.000 pesos. 31, perdón, 31 lo está teniendo en el quinto, 31 pesos, y el sector comercial alrededor de los 28.000 pesos. Eso no es porque ustedes quisieron hacerlo así, sino porque ese estudio y todo lo que han venido desarrollando arrojó eso. Pero a mí me causa una, digamos, una gran incógnita o ¿cómo lo digo? Duda al saber que el salario mínimo se estima aumentó un 23%, pero mire que usted hace el análisis, y esto de todo lo que escuché la mañana de hoy, así como me gusta que me gusta por respeto para las personas que están ahí a hablar, que están acá sentadas hablando, y ese incremento del 16% de esa tarifa. Entonces, el salario mínimo, el incremento del mismo, los colombianos del 23% más o menos, pero la tarifa sube alrededor de los 26.69%, más exacto. Entonces me causa mucha curiosidad y no tiene, digamos que, una lógica. Sé que, como le digo, hay unos criterios de eficiencia y eficacia que ustedes tienen en cuenta para dar esta cifra. Es ahí el punto. Yo nunca dije acá que es ilegal, ustedes ponen la tarifa, el aumento, no. Ahí está la resolución 1032. El problema es cómo llegamos a que ese es el incremento. Esa es la gran preocupación para muchos compañeros para comenzar. Por otro legal, si usted no lo hace, están los reuniones de control, acá veo la patrullería, y eso sí llegan cuando uno ya puede, porque el Estado de ese lado y uno se tiene que cuidar y cumplir la ley. Pero también, ahora que estamos de este lado, soy representante de la comunidad, presidente de los alcaldes, pues hay que mirar y apoyarnos y que ese aumento de esa tarifa obviamente sea lo más justa de acuerdo a todo este tema. ¿Por qué? Porque si las tarifas no es la ley 141, usted lo dijo, ingeniero, si no estoy mal, el artículo de el verano 11, el artículo 126, la ley 52-24, es lo que nos tiene acá hablando de esa tarifa. Ese es el fundamento. Aparte del artículo 365, 327 y 330 de la Constitución, ese es el fundamento de eso. Yo solo quiero que toda esa tarifa, el incremento, se ajuste y sea en forma adecuada, porque, te repito, los armenios no la están pasando nada bien, no la estamos pasando nada bien, y entonces un incremento del salario del 23%, pero el aumento de la tarifa del 26.79%, digamos que no es un equilibrio, no es muy lógico que digamos. Ese es el tema que quiero revisar. No tener realidad, sino la forma en que se dan esos aumentos. Yo creo que eso era lo que quería, digamos, decir el día de hoy, que ojalá, siendo las 12:30 más o menos, haya valido la pena estar acá y tomemos nota de todas esas intervenciones que hicieron hoy el doctor Valdave y el doctor Luna, las personas que intervinieron, porque créanme que ahí, en esos temas, hay mucha inquietud que hoy son las personas, pero créanme que es ese, en general, las incógnitas, los interrogantes y las problemáticas que tienen las personas y que aspiran y esperan que obviamente se las solucione nosotros, que somos los llamados a administración municipal, consejo de Armenia, porque no somos nosotros inglesianes, entonces ellos buscan el respaldo de nosotros cuando le llaman siempre, dependo a usted de la manita también. Ahorita quiero molestarlo más seriamente porque este tema me lo gusta mucho, entonces quiero que lo aprendamos. Es muy importante en su intervención, a veces llegan, digamos, solicitudes donde no es de su competencia, pero es como cuando para una repetición, puede llegar a una empresa que es de la calle de la evaluación del estudio para hacer más de una cosa, pues hay que repetirlo allá, y lo mismo, ponernos de acuerdo sobre todo como administración, que si es competencia de implantación, que si es competencia de la tabla de algo o no, definir el tema, pues nosotros vamos a hacer internamente y no poner a la gente, como ahora ya ha pasado mucho, que se ha pasado mucho, y que vamos a ser eficientes, eficaces y sobre todo efectivos al momento de cumplir nuestras funciones. Gracias, presidente. Gonzalo de Sanchauque. José Ángel, si levantó la pregunta, tiene que como que le ponemos dificultad, confianza. Continúa con eso la palabra de José Ángel David Torres. Muchas gracias, José Ángel.
Yo primero que todo sí quiero agradecerles por haber esperado esta sesión que pensé que iba a ser mucho más corta. De verdad les agradezco por esperar hasta el final. Quiero que entiendan la importancia que he invitado a empresas públicas y a la ley. Les agradezco mucho y voy a explicarles por qué. Es muy fácil, es porque ustedes bien lo dijeron. Ustedes se cuentan con el músculo operativo que a veces en la visión fallamos por la condición que todos conocemos. Ustedes lo ven, yo por eso me soy en una articulación real en la que al menos para atender la emergencia lo podamos hacer. Sí, que todos vamos a afrontar. Les voy a explicar por qué. Es porque, lo decía el consejero Grisales, la comunidad plena de inocencia. Porque realmente nosotros deberíamos estar pagando muchas cosas y otras cosas de trabajo. Es así de fácil. Lo he vivido, he llegado a los bancos, me lo han contado y hasta me lo han mostrado. Hice un recorrido 15 días y lo que me mostraron fue bastante amplio, no solamente lo que tenía ahí. Yo que quiero evitar eso, a mí me parece que lo podemos evitar entre todos, la regulación. Que nos atrasemos, que lo hagamos suficientemente y que lo hagamos rápido, lo vamos a evitar. Hay un tema, me olvidó mencionar eso en la calle tercera, si podemos, el problema sobre la calle tercera es que las personas que van saliendo de 60 casas, sí, están alojados unos conmigo, ahí se acaban las palmas de 60 casas, cuando uno va a salir de ahí, va a hacer los retornos, no lo alcanza a ver cuando vienen motos o a veces carros, porque el arbusto está muy bajo y uno no alcanza a ver. Ahí han ocurrido choques por falta de visibilidad. No digo, la gente no me demanda, no se entra en eso, pero eso es algo que podríamos solucionar fácilmente con todas y que podríamos hacerlo rápidamente. Por último, ustedes lo escucharon, realmente eso fue lo que yo les hacía contar por redes sociales, pero eso el impacto es mucho más grande gracias por los datos, no tenía ni siquiera 300 hectáreas. Entonces basta, a mí me encanta el mensaje que tenemos en la red específicamente, pero eso siempre hay que controlarlo y hay que hacer un plan. Obviamente no estamos en la fecha de hacer planes, pero podemos indicar esos riesgos que se van a empezar, que ahora en temporada de delitos, pues van a aumentar. Me corrigen si me equivoco, pero si ustedes están de acuerdo, precisamente para lo que decimos, quizá el ejercicio sea mucho más eficiente y rápido. Yo quisiera proponer una comisión accidentada, porque de esa forma nosotros articularíamos más rápido. Si lo podemos hacer eso, lo podríamos articular mucho más rápido, no tendríamos hacer un crecimiento. Entonces, ¿qué me comprometo yo como concejal? Es que voy a hablar con la mujer, puedo proponer los estudios para que esto sea mucho más rápido, mucho más eficiente, y que yo realmente, pues, con esto, según lo que entendí de la ciudad de Cuyo, de la relación que hiciste como planeación del departamento, entiendo que si logramos el orden de frente a una emergencia, podríamos realmente hacer un control psicocultural mucho más eficiente y realmente impactar el problema que tenemos ahora para evitar los daños de las personas. Realmente es que hay gente que se da cuenta que es muy útil. O sea, cuando yo hago el recorrido, gente humilde, la mayoría no es gente de y una tela de cuesta y cambiar un libro de cuesta y cambiar. Un señor me mostró cómo le pegó una guagua en el carro y pues pintar el carro cuesta. Hay una señora que me contó cómo se estrelló contra alguien porque no alcanzaba a ver bien. Y estas cosas cuestan y lo podemos mitigar bastante. De nuevo les agradezco muchísimo. Si están de acuerdo, me encantaría la presencia y además de estructurar este proyecto que creo que lo podemos solucionar rápidamente entre todos. No me parece una solución a largo plazo, algo que debemos esperar. Muchas gracias por la asistencia a los funcionarios que esperaron que abran esta sesión tan larga. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, doctor. Le pasaré la sugerencia al presidente para que nombre la comisión asistente. Continuamos.
Voy a referir a los tres aspectos o tres temas que se han tratado en el desarrollo de este debate. Todos, y particularmente lo que tiene que ver con el tema ambiental, pues es bastante importante y fundamental pues, que se debe dar, y en ese sentido pues quiero comenzar con el tema de alcoholado. Haciendo una solicitud puntual a la Secretaría, o más bien a la Subdirección del Departamento Administrativo de Planeación sobre el cronograma de intervención que está definido o está pensado precisamente para hacer mantenimiento, lo que es poda, mantenimiento a todas las especies vegetales del municipio, pues que hacen parte también de la competencia del ente territorial. Quería también mencionar algo, aprovechando que está Cere, no sé si la delegada ya conoce, pero sí me parece también importante saber cuál es la gestión que se viene adelantando de parte de las entidades que ejercen allí la competencia, que son la autoridad en materia ambiental, lo es en este caso la CRQ, pero también lo es la Dirección de Planeación en cuanto al tema de construcciones, porque pensaba ahora cuando explicaban sobre todo el tema que tiene que ver con poda, con mantenimiento de especies vegetales, que no solamente es una afectación para las personas, sino para la fauna y la flora. O sea, en muchos casos, primero estaba la deforestación, primero estaban los relictos boscosos, primero estaban todos estos componentes integran los ecosistemas y luego pues, llegó la intervención del hombre. En este caso, pues, sabemos que la expansión urbanística pues, también ha derivado en muchos casos que se vulnere, que se afecte y se respete también esos espacios o ambientes naturales. Por ejemplo, lo que determina la norma sobre la ronda hídrica. Entonces vemos que hay muchas personas o en conjuntos sucede que la gente se queja por el tema del guadual, pero ¿qué estuvo primero, el guadual o la edificación? Y cuando ahí se analiza la norma, entonces no se está cumpliendo los perímetros que establecen para el tema de la ronda hídrica y la construcción. Entonces, en ese sentido, al subsecretario, al subdirector del Departamento Administrativo de Planeación, pedirle también que se informe y se llegue por escrito cuál es la gestión respecto al seguimiento y al control que se le está haciendo a las edificaciones de construcción que incumplen esta norma. Es bueno saber si se han generado sanciones durante el último año, si se han hecho algún tipo de intervención administrativa en ese sentido, para que pues, también entendamos que no solamente la responsabilidad que hay frente al tema de guaduales y especies vegetales en cuanto al mantenimiento, la poda y demás, sino también la prevención y el control urbanístico para que esto pues también se pueda prevenir. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver también con las solicitudes que se están venido realizando al Departamento Administrativo de Planeación, que sabemos que eventualmente hay una justificación en algunos casos para decir que no tienen cómo hacer ese tipo de intervenciones, que es básicamente el tema de contratación y un asunto presupuestal. Entonces sí me interesa que en ese derecho de petición nos cuenten cómo se viene desarrollando de acuerdo a los programas presupuestales que quedaron dentro de las metas del plan de desarrollo, la ejecución de cada una de esas acciones que estaban conexas o estaban articuladas a esas metas, especialmente en todo el tema de alcoholado. En cuanto al tema que nos plantea el concejal Andrés frente al tema de seguros, pues sí se me hace que es importante también el control que pueda hacer, en este caso, el Ministerio Público, la Superintendencia, la misma empresa, las empresas públicas de autoridad, frente a posibles situaciones, como bien lo mencionaba el concejal Germán, en eso coincido, se pudiera estar afectando también los derechos de los usuarios, especialmente con aquellos que me han suscrito, que me han solicitado este tipo de servicios.
hace unos meses hubo una queja muy importante de parte de la superintendencia con el gas, porque a través de Brilla, creo que es como el sistema de crédito que maneja Envigas, se le venía causando, se le venía cobrando a los usuarios productos que la gente no había solicitado a través de créditos ficticios. Entonces era una forma de estafa, pero al final la respuesta que daban las entidades es: al usuario tiene que pagar, o sea, no había otra posibilidad, lo cual me parece no solamente delicado, sino denigrante respecto a los derechos que tienen los usuarios, porque finalmente se termina vulnerando y violentando también sus derechos. Y ya como último aspecto, el tema de las tarifas, pues más que un asunto que tenga que ver con preguntas o que tenga que ver seguramente con el análisis respecto a la explicación y presentación que nos hace el consultor y que nos da las empresas públicas de Armenia, el asunto es cómo iniciar, y creo que de parte del Consejo, de parte de las autoridades competentes, el seguimiento frente a la manera como se está calculando esos topes, porque digamos, la preocupación que tiene la ciudadanía es que son los topes máximos. Yo no sé, habría que entrar a estudiar eso, si realmente lo que dice la resolución, si lo que establece la CRA es una fórmula que no permite y que no determina topes mínimos y topes máximos. Es decir, si es una única forma de medición en el cálculo de esa nueva fórmula tarifaria, porque también si hubiese la posibilidad de evaluar y de acuerdo también a las condiciones socioeconómicas que tiene la ciudad y respecto al funcionamiento que ha venido teniendo la empresa en la prestación de este servicio, para saber si realmente esas fórmulas que compadecen no solamente las condiciones actuales que tienen las personas, lo que tiene la economía, las condiciones socioeconómicas del municipio, sino además si pues dentro de la planeación estratégica y todo el estudio que hace el presupuesto de la empresa, hay maneras de mitigar esos altos cobros, o sea, mitigar el impacto que se derive sobre el incremento, porque en últimas para la gente termina siendo un alto costo, independientemente de que se considere o no qué es lo que determina la norma. Lo cierto es que la gente va a beneficiar y va a empezar a sufrir esos altos costos, constituyéndose además seguramente en el incremento de cartera para la empresa, porque en la medida que la gente tenga que pagar más, pues seguramente asimismo se presentarán más casos de morosos y personas pues, que tengan dificultad en asumir esos cobros como tal. Eso pues para mencionar que pues, lo que uno espera de este tipo de ejercicios y de debates en la corporación es que conlleven algún tipo de resultados. Siempre lo hemos dicho, y por lo menos desde la CUR, que el representante del procurador a través de mecanismos, instrumentos jurídicos que iniciaron y probar algún proceso ante los entes que correspondan, Contraloría, Personería, Procuraduría, Superintendencia, porque creo que al final, después del debate, pues tiene que quedar un efecto y un resultado sobre el ejercicio de control. Entonces, pues sí, analizaremos con el equipo de trabajo, con las personas que apoyan, cuáles son esas acciones a las que hay que ayudar con cada una de las entidades que han sido materia u objeto de análisis en el presente debate, porque pues al final creo que nuestra razón de ser como corporados y nuestra función esencial es garantizar y trabajar por la defensa de los derechos de los ciudadanos, que en últimas es lo más importante acá, cómo las entidades están cumpliendo, están trabajando para asegurar ese bienestar, esa equidad, esas condiciones materiales que tanto necesita la ciudadanía para un mejor vivir, y pues eso es parte del objetivo que creo deberíamos de tener aquí todos por la Así que dejaría hasta ahí, no será. Muchas gracias. José Daniel, muchas gracias. Primero por el uso de la palabra para el efecto de la ciudad. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, hermanos concejales, asistentes al recinto, funcionarios de las diferentes entidades que se encuentran allá en el recinto. Vamos a ser muy sucintos porque, como digo, José Daniel ya lleva mucho tiempo acá y antes agradecer
Listo. Decimos que no tenemos que tener permiso para hacer mantenimiento, que es muy importante, pero como sabemos nosotros, no es a los ciudadanos. Y cuando llegan los ciudadanos a hacer ese pequeño mantenimiento de vías y de cuadros que le están entrando por las ventanas, con los patos, llegan los policías que de pronto no tienen el carácter para ir a defender de pronto lo que dijo el vecino, que se está robando la cuadra, pero no tienen el conocimiento que pueden hacerlo sin permiso. Entonces acá comienza el tema de que vienen ellos a las lo que dicen los ciudadanos, no, si nosotros vamos a hacer de cuidado, nosotros tenemos que dar un permiso, que aparte la atención. La plana fue diciendo que tiene que ir primero la mujer, porque la mujer determina si podemos hacerlo o no hacer la intervención. Entonces vamos a la planeación, vamos a la EPA, y hoy acá una de las conclusiones de este debate es como lo dijo el ingeniero de la pues hay que trabajar articulado, que es muy difícil, sí, pero que hay que hacerlo, cada quien tiene una función y debemos hacerlo y ver cómo lo vamos a hacer. Porque en planeación, créanme que yo veo por ahí 15 o 20 personas que todos pueden escribir sobre el tema. Yo hablo con el director y me dice, no tenemos contrato, todavía no hay, no ha habido, pues hombre, exacto, que no la base. ¿Por qué? Porque son muchas las peticiones, las quejas, los reclamos que está haciendo la ciudadanía. Y hoy en día, que ya dentro del verano, vemos que ya está afectando muchas de las casas que antes solo era como una amenaza, ya las está afectando, hasta la comunidad ya está afectada porque no ha podido solucionar un problema que es muy bien, porque la gente dice, mira, yo pago, denme el permiso y yo hago el mantenimiento, pero tampoco se ha podido porque la administración no pudo dar el permiso. Entonces es algo que debemos ya de informar, el doctor Víctor, el doctor Pablo, de pronto, desde las comunicaciones, decirle a la gente que ese mantenimiento lo pueden hacer, desde que sea un mantenimiento y no un usufructo que muchas personas van a tener a los valores y se están dando las cosas, que ya son otra cosa. Me tenía 40 preguntas, pero entonces lo vamos a hacer por derecho de petición, concejal que sabes para no ocupar todo el espacio. Ya lo dejamos aquí en la secretaría para poder que ustedes nos contesten. Recordemos que en el Parque Sucre, hace poco tiempo, algunos de los árboles que muchos ciudadanos dijeron, mire, cuidado con eso, cuidado con esto, que está perdido, y ahí hubo una tragedia. Lo mismo que está pasando con el control urbano, la gente dice que tiene que ver con el control urbano, con el lado de los pues tiene que ver mucho, porque cuando hacemos el control urbano, todas estas constructoras que hoy en día, los conjuntos que nos llaman en el norte, en el sur, en el occidente, que las bodas que están metiendo por las ventanas en los patios ya están llegando a las áreas comunes, ya los niños no pueden jugar porque ya las ramas están llegando allá a los juegos. Pues que hay que ver mucho porque el control urbano es importantísimo para que no llegaran hasta donde estaba esa parte de la vegetación y el constructor simplemente llegó hasta allá y no tenemos el problema, ya crecen mucho las bodas y están ahí. Yo que quisiera el día de hoy que sacaran una conclusión no solo con la Comisión Accidental, sino también ahora estamos en octubre y noviembre, a nosotros políticos. ¿Qué vamos a hacer desde ese momento con un tema ciudadano, un tema de ciudad, para poder solucionar, para que las personas puedan, entre las diferentes ideas se articulen y digamos, esto va a ser yo, esto va a ser yo, esto va a ser yo. Nosotros en agosto sí hay un contrato similar para comenzar a revisar el tema, porque en los finales de árbol y cosma, hombre, también hay una cosa importante cuando hicieron el tema arquitectónico de envejecimiento, cuando hicieron la avenida de los camellos, para eso dejaron ese separador que hay, ese florero, y así quedó en ese momento, pero no se ha podido como volver a algo. Ese proyecto yo voy a hacer recubo, a ver con el director y si tiene algo pensado para él, que es un proyecto muy grande, porque es una cobal, pero sí comenzar a los ciudadanos también en un tema social y cívico, podemos comenzar a envejecer la ciudad de la vida. Presidente, pues hasta ahí, vamos a entregar el derecho de petición y muchas gracias.
tema, doctor Pablo, y les agradecemos, claro, son temas que se necesita que se les dé solución. No me reitero, sino pues entonces no estaríamos aquí aguantando hasta este momento. Y era un tema diferente también, ¿no? Porque por eso se pasó, doctor Pablo, un poquito por encima. Cuando una ciudadana dijo que cada cuando hace el barrio, los barrios no son las vías principales, sino las internas, donde están cobrando creo que 31.000 pesos. Y este cobro obedece bueno, el estrato, ¿no, doctor? Pero entonces, pues, que no están haciendo el primer barrido. Este tema es evidente, doctora Arepa, ¿no? El barrido a las calles internas, principalmente. No se está viendo entonces que, por favor, presten atención a eso. Y lo siguiente, yo ahora, mire que esto le conviene a él, y es que habíamos tocado en esa época con el doctor Felipe el tema de las arañas que cambian en los postes del alumbrado público. Y nos dijeron, mire, donde el ciudadano vea eso, pues repórtelo al cambio operador. O sea, pues, pero es el polvo, porque cómo se va a poner el ciudadano a mirar la señal de quién será, voy a poder mirar a ver, voy a poner la respectiva denuncia. Ustedes que tienen el poder en sus manos tienen que ponerle cintura a todos estos cableoperadores para que no hagan eso que afecta a la ciudad, que la afea. Y pues no sé hasta qué momento algún día yo creo que llegue y se limpie de la ciudad o por medio de otro medio llegar con la energía y todos estos servicios llegar a las comunidades y a las casas. Pero de momento sí que por favor ya poner un freno que ya se extiende tanto al colmo de tanto cable que hay por ahí. Y el tema de la poda de árboles, guaduas, y ahí, todo esto da por el viejo quiere que se crean accidentes, lo que estamos también tratando de evitar. Obviamente esto, el tema de accidentes que dañen algo, un vehículo, que de hecho pueden hasta demandar a la comunidad porque se le advirtió a toda la administración y no hicieron caso. Y entonces que la comunidad no sienta que es una misericordia, que inclusive llegar a la personería para que vayan y le pidan, le ponen un árbol, me parece pues ya es transmitado esto. Si teniendo aquí de verdad las entes que lo deben hacer, que no pase a otras instancias, que pareciera de verdad una rogativa misericordiosa, yo se lo hago porque usted, sí, ya. Después de 1000 que viene a tocarme la puerta, pues dice, no, al fin tengo que hacer esto porque ya no lo soporto de tanto que me está pidiendo, de verdad que me llevan tiempo, años pidiendo intervenciones, que lo cual vamos a hacer. Yo apoyo aquí a mi compañero Juan David, que hagamos una comisión accidental, que por favor todos interactuemos para vernos concatenados para que se llegue a solucionar. Hay algunos como puntuales que vimos, pero en el cual también hay muchos otros puntos que intervenir. Y al menos esos puntuales que por la comunidad está pidiendo se intervengan. Y el tema de los seguros, del seguro que se está cobrando por la factura del servicio de agua. Definitivamente, no sé, cuando falta ajustar de verdad, eso nos toca con los congresistas, ajustar el tema de la ley para que no haya como ciertas fisuras por ahí que se puedan utilizar a mano. Pero el tema del seguro debe ser consentido con la persona, señor, señora que figura ahí en la factura del agua. Vuelvo y digo, no con el vecino, ni con el amigo, ni con la señora que llegó hasta ese momento a vivir ahí, o bueno, a veces familiar, debería y tiene que ser consentido, de verdad. No en la ley que diga así, eso tiene que ser consentido por el dueño, el que aparece pagando la factura. Son fisuras de ley, obviamente que estar mal la ley para estos temas. Y agradecerles de verdad, no mal, hasta que llegue a este punto, porque ustedes de verdad están interesados y no creo que están en todo momento aquí, pues, molesten y ustedes con toda la gente que tienen también, les agradezco que tengan en cuenta esto. Para finalizar verdaderamente también, he conocido de temas que todavía están detrás de la vida, hay amenazas que sacan
sacan a nombre de la persona que es dueña del inmueble. Electrodomésticos si se va y sigue pagando, por lo que usted le decía a los compañeros de aquí. Entonces, creo que a futuro vamos a tener que citar a estos de verdad de fijar, ceder, y ojalá no venga otra vez. Porque se fueron y dejaron ahí la carga a la persona. Miren, no es hipotético, es que ando en las nubes para decir esto, pero al momento aquí de venir, es que uno tiene que venir aquí con la persona sangrando y ahí para que le crean. No, de verdad que creamos que esto está sucediendo todavía. Que la persona se va a ir al arrendatario, queda ahí pagando lo que el señor se llevó, la señora, y no es claro para estos cobros, así como también de los cable operadores que los llamamos, estas empresas de telefonía celular que están usando el habeas data, es decir, se están o aprovechando o están haciendo uso de ellos sin el debido consentimiento también. Entonces, para que a posteriori, Dios quiera, sin dar la vida, vamos a también hacer un debate si es que también desde acá podemos hacerlo con esas situaciones, por favor, que se vienen suscitando en nuestra ciudad y que no son lo más claras posibles. Eso es lo más feo de la ciudadanía, que se sienta ahí manoseada de que le hacen algo o no consentido, o que en algún momento fue por algo, pero resultó otra cosa porque le usaron los datos para otra cosa. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias por estar hasta hoy, compañeros. Feliz tarde. ¿Quién tiene uso de la palabra? Continúa para la respuesta. Pero muchas están responsabilidades que son las de los funcionarios, pero si no están. Pues sí está Germán. Pero ya por correo. Germancito. Continuamos con uso de la palabra. Gracias, concejal. Bueno, primero contestarle, porque no se me ha quedado, sino que estaba esperando para contestarle a la comunidad, a los ciudadanos que se presentaron acá frente al tema barrido. Fue la señora Beatriz López, concejal Luna, y la señora Andrea Vargas también, donde me manifestaron que había un inconveniente frente al tema de barrido en algunos sectores pues, en algunos barrios. Me preguntó que cuántas veces se hace el barrido. El barrido se hace 2 veces a la semana y las vías principales de la ciudad sí se hacen de manera diaria, el barrido del mismo. Y frente al tema, tomamos también entonces nota, ya acá estaba conmigo la subgerente de aseo, para que podamos tomar las medidas correctivas frente al tema de lo que está sucediendo y que la ciudadanía nos esté diciendo que de pronto los ven allá, van a cumplir el horario, pero que de pronto lo ven haciendo el barrero, que es algo que tienen que llegar a hacer. Entonces, tomamos las medidas simplemente para hacer la reunión y los correctivos al interior de la sugerencia de aseo. De igual manera, el señor Café también me pidió un favor frente a un tema de unos escombros y de algo que había quedado mal hecho. Inmediatamente solicité, esta misma tarde me dicen que van a solucionar el inconveniente allí de una cometida que hicieron y un tema también como de un colector hacia el sector del Marco Fidel Suárez, que se lo contestaremos pues en su momento porque pues eso va muy encadenado a un tema de PSM y en unas fases que nosotros llevamos, pero igual se lo contestaré ya de manera formal al ciudadano. Ya entrando en materia de las preguntas que nos hacían ahora, frente a las preguntas del doctor Germán González, pues hablaba del tema de la articulación de fondo que se tiene que tener entre las entidades para todo lo que tiene que ver con guaduales y los árboles, pero acá es importante, vuelvo y repito, y bueno, muchas de esas que también tocaron los concejales. Nosotros frente al tema de guaduales no tenemos ninguna competencia, nosotros no podemos hacerlo y se lo pasa. ¿Por qué? Es más, en algunos casos que se ha querido hacer algo, la comunidad pone una queja y la Corporación Autónoma Nacional que inmediatamente lo puso en San Antonio, anda a explicar a Armenia y el pagamento pues es el gerente como moderador de gasto. Entonces, frente a ese tema, nosotros de verdad pues ahí qué pena, tratamos de colaborar, pero en el tema de guaduales absolutamente no tenemos la competencia y se nos puede ver es un problema a nosotros. Frente al tema del árbol, vuelvo y le repito, nosotros lo que tenemos desde
obligatoriedad de la poda del mismo, el trozado, recogerlo, la recolección y la disposición final de los mismos como tal, pero nosotros no tenemos una competencia ni para talar, para cortar, eso ya tiene que venir ahí pues muy de la mano con la autoridad ambiental, con el departamento administrativo de planeación y con la mujer, con la oficina municipal de gestión de riesgo, para que ellos entreguen ese tipo de conceptos de viabilidad para poder talar el mismo. Eso lo hace, ahí sí ya cuando sale ese tema del concepto positivo, ya la administración municipal a través de planeación y nosotros sí nos articulamos porque la República de Armenia entra a colaborar de pronto con la recolección, la disposición final de todos los residuos para que no queden ahí en vía pública. Con el tema de los seguros, doctor, decía que cuántos seguros están. Según la información que presentó acá el gerente nacional de Colmena, nos hablaba que tienen 1.616 pólizas que han sido suscritas y frente a la recepción de PQRs, digamos, de derechos de petición y de solicitudes son 19, 2 peticiones y 17 solicitudes de diferente orden. Lo estoy leyendo acá tal cual de la presentación que hizo él, para un total del 1.2% frente a las reclamaciones de 1.616 pólizas que se han hecho, de las cuales también han cancelado 304. ¿Qué me manifestaban ellos? De pronto me manifestaba el gerente antes de irse que omitió de pronto decirlo, y es que una de las condiciones que traía pues para solucionar muchos de los conflictos que se pueden presentar frente al tema del seguro es que ellos el primer día de cada semana van a tener una persona de Colmena aquí en el Centro Comercial del Café, en la atención al ciudadano, donde están las cajas de empresas públicas de Armenia, en el tercer piso, para que atienda cualquier solicitud de cualquier ciudadano que tenga. También me manifestaba y me decía que como Colmena tiene una política de ellos que es, si la persona no quiere tener el seguro, hay que hacer la devolución del mismo, ellos no tienen ningún inconveniente en hacer el ajuste, devolverle los recursos a la persona. No, es por ley, pero ellos dicen que igual se los devuelven sin ningún inconveniente, pero pues entonces por eso vamos a tener a la persona allí, a los canales que él expresó acá, que tienen pues para atención a los ciudadanos. Frente al tema del consentimiento, que me hablaban los dos, desde Empresas Públicas de Armenia vamos a revisar, tenemos muy claro que nosotros tenemos titulares, que son los usuarios como tal, pero también tenemos unos suscriptores que vienen siendo otro tipo de personas que llegan a estos inmuebles, pues ellos también tienen, así como tienen unos derechos, también tienen unos deberes. Frente al tema lo vamos a revisar al interior, voy a revisar cómo está el tema y me comprometo de que, pues, si tenemos que ajustar alguna cosa por Colmena, lo ajustaremos sin ningún inconveniente para dar tranquilidad. Eso sí, siempre y cuando esté dentro del debido proceso y dentro de la normatividad vigente a ese tema. El beneficio que tiene Empresas Públicas de Armenia por la venta de los seguros, doctores, es el 10%. El 10% que se lo transfieren a la empresa, Colmena directamente. Me pierdo de pronto para decirles si eso es mensual o cómo es el tema, que lo van cancelando, pero es el 10% del valor total del recaudo que se tiene como tal frente al tema de esas pólizas. Entonces, pues eso es pues por el momento es bajo, pero uno esperaría que un tema de asegurabilidad, de proteger a su familia y uno mismo y muchas cosas que uno puede proteger, pues esto se incrementa en la ciudad, no por un beneficio simplemente para la Cataluña, sino que esto sí es un beneficio que es para cualquier ciudadano del municipio. Y frente al tema de las tarifas, doctor, aquí pues quiero contestarle también a colega Jonathan, a doctor Grisales, que tocaron el tema de tarifas, y es que efectivamente esto no parte de simplemente porque salió una resolución y pues Cataluña se imaginó que vamos a subir 5.300, 8.000 al otro, 30.000, bueno, en cada estrato, no. Parte de un informe técnico que presenta nuestro asesor tarifario, tiene toda la experiencia en el campo. Bueno, como en la presentación lo dije, llevamos 10 años de una metodología anterior en la cual cada uno hace uno mismo, sea incrementar, sea reducción o mantenerla estable, y tenemos un control y vigilancia que lo hace. Acá no es ni la Contraloría ni nosotros podrían entrar, pero el directo, las entidades directas que no hacen nosotros el control y vigilancia sobre el tema de tarifas a nivel nacional, a cualquier operador. Para nosotros agua potable y saneamiento básico es la Comisión Reguladora de Agua Potable, la CRA, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ellos son los que tienen la competencia frente a este tipo de cosas como EPA, de poder hacer cualquier observación, no solamente en tarifas, sino todo lo que tiene que ver con
La SIC tiene unas competencias, pero a nosotros que nos controla y nos vigila es directamente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA. Frente a eso, nosotros ya enviamos los documentos de este incremento de tarifa derivado de un informe técnico que hace parte integral de la aprobación de la entidad tarifaria local, que es la Junta Directiva de Empresas Públicas de Armenia y el máximo órgano de la empresa. Ellos son los que la autorizan y, como lo decía el doctor, a través de una resolución que la CRA 151 del 2001, me confundí ahí en los números, nosotros tenemos que dar un cumplimiento a unos requisitos que trae consigo esta resolución para poder llevar a cabo este tipo. De pronto lo único que me queda aquí es un tema de articulación y quiero decir sobre el tema de árbol y el tema de lo que tratamos en el primer punto. Para nosotros el gobierno es muy complejo como empresas públicas también, y si bien hacemos mucho más, como les explicaba ahorita, porque hacemos más de lo que nos compete a nosotros, pero también nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudad en muchos temas, y cada uno de esos procesos que tenemos la sugerencia de hacer. Es que no solamente estamos para el corte de césped o poda de árbol, tenemos que hacer un barrido en la ciudad, tenemos que hacer una recolección de todos los residuos, tenemos que hacer una disposición. Bueno, son muchos temas, lavado de aguas públicas, que en este momento entro a decirles no lo estamos realizando por la afectación del fenómeno del Niño. Y si bien nos ha llovido en el municipio de Armenia, pocas veces ha llovido hacia la cuenca del río Quindío y tenemos una afectación en la disminución del caudal, entonces tenemos que ser también responsables frente a nuestra fuente hídrica y por eso no estamos haciendo en este momento lavados. Sin decir que no estamos cumpliendo con ese PGI que a nosotros nos ordena cuántas veces tenemos que hacer lavado en algunas áreas públicas en nuestro municipio, que ya las hemos hecho, antes hacemos de más también. Pero a nosotros se nos vuelve un tema de costos, un tema de que entonces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer nosotros por tener que entrar a apoyar temas que son pues competencia de otras entidades, y en algunos casos cuando se pueda, con muchísimo gusto, la empresa pública también estará presta para apoyar cuando se pueda, ¿sí? Dentro de ese tema, porque me parece que es importante dejarlo claro y especificar en este debate. Creo que ahí estaría contestando las preguntas que a manera general me hicieron los concejales y la comunidad como tal. Muchas gracias. Se nota que una planeación con los respuestas. Muchas gracias, doctor. De las tres intervenciones, durante una nota, revisar está entendido que va a radicar sobre el formal para la ejecución de los contratos de la boda de la ley de 2024, de la por escrito, al igual que mantener la prestación de que a través de la Comisión Acción se puede hacer seguimiento a este programa de trabajo de tareas. No obstante, me uno a las palabras del doctor Pablo. El trabajo interinstitucional lo hacemos, ¿no? Ahorita el discurso, las palabras que estaba en ese momento, se me olvidaron un par de cosas que también hay que tenerlas en cuenta. Cuando nosotros atendemos un derecho de petición, también es nuestro deber como ciudadanos hacer las revisiones. Nosotros desde el Presidente siempre hacemos las revisiones. Más que también tenemos el deber de decirle a la persona qué se hizo con la revisión. Es decir, yo cuando veo en el marco de estas competencias que las tenemos claras, entre las entidades tenemos muy claro los errores y tenemos aquí claro en qué nos podemos gastar la plata. Que sabe exactamente dentro de sus funciones, dentro de ese país, qué puede y qué no puede hacer. Yo soy consciente de eso, por la EDE. Y nosotros hacemos los respectivos traslados cuando se trata de la competencia, porque también informamos al ciudadano. Entonces, sí puede ser que los ciudadanos, de pronto, cuando hacen una solicitud, no hay que le responden que la pasamos a otro. Pues tienen esa sensación de que es que no estamos dando, pero la verdad es que sí lo hacemos. Conforme a las competencias que sabemos que tenemos cada uno. Ahora, ¿qué deficiencias? Claro que hay deficiencias. Yo creo que se nos va a notar con la información que muy seguramente le va a pasar para que
sabemos que los presupuestos, que entender que el presupuesto del municipio es infinito, que todas las oficinas, planeación no es la excepción, tienen un presupuesto fijado para una vigencia y que esta es apenas también una de esas obligaciones o esos compromisos que tiene planeación. Control urbano, ustedes han visto que también requiere de una atención. Armenia hoy por hoy, desafortunadamente, está viéndose reflejado en consecuencias, enfrentando unas consecuencias de cosas que vienen de tiempo atrás, de precisamente una mala planificación, lo que se hace un momento. La forma como hemos creado el urbanismo, no desde el punto del 2009, desde el punto del 99, desde el punto 1, cómo lo hemos proyectado el crecimiento municipal, cómo desde el principio el desarrollo urbano se dio dándole la espalda a las ciudades, como si fuera el patio trasero, ha hecho que ese paseo mental nos vaya a vamos a hablar de esa cuentica, sea muy preciosa. Yo le hacía cuenta ahorita de los 15 millones, se lo decía yo que sales ahorita personalmente, 15 millones a precio comercial. Si fuéramos, si yo, Víctor Hugo, ciudadano, fuera ante una empresa preguntarle, pero ya sabemos qué pasa cuando es el Estado, cuando solicita algún tipo de servicio. Esos costos que son muy elevados. Cuando eso lo contestamos, en el momento de presentar los proyectos de presupuesto, pues también creo que tenemos que ser conscientes de para cuánto nos alcanza la plata que tenemos asignada a las diferentes dependencias. Porque sí, tenemos claro cuáles son nuestros niveles, y la administración también hay que ser un poco consciente de los alcances, hasta dónde me alcanza, hasta dónde es administrativa y técnicamente posible realizar las cosas. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que hacer un trabajo pues, de la articulación interinstitucional y el administramiento urbano. Siempre hemos recibido de parte de las empresas públicas de acompañamiento. Muchas veces nos hemos llamado a las autoridades solicitando el apoyo porque realizamos intervenciones de última hora, porque son emergencias y que se atienden, pero que requieren el acompañamiento para que no recojan los elementos, para hacer la libertad de los mismos. En ocasiones, cuando hemos estado sin personal técnico, empresas públicas no lo han facilitado, ha sido también recíproco en los momentos en que hemos contado con el personal. Nos encantaría que el trabajo se pudiese hacer, simplemente el mantenimiento se pudiese hacer todos los meses del año. No es así. Por eso es que dentro del ejercicio de planificación, para nosotros, todos esos derechos de protección que nos llegan, sí o sí, y eso sí lo tenemos al día, siempre hacemos la visita, la valoración forestal y la solicitud del riesgo del bloqueo. Aquí estamos hablando de que yo creo que el 99% de los casos de situaciones, todos tienen un concepto de apego, porque esos conceptos relativamente a la apego no se miden rápido. La dificultad que se ha tenido es respecto a la capacidad operativa. Ustedes conocen la estructura organizacional del municipio de Armenia y saben que el departamento de investigación tiene un personal profesional y técnico. Y ese personal pues, es insuficiente para muchas de las funciones, por eso es que se anulan los contratos de prestación de servicios, los convenios administrativos, las licitaciones públicas y demás, para efectos de poder cumplir con esos programas que tenemos que ser tanto funcionales y que hagan el plan de desarrollo municipal. Y que para poder hacer esas relaciones contractuales nosotros tenemos que fundamentarlas muy bien. Y por eso, de todas esas visitas, de todos estos conceptos, cuando nosotros iniciamos la etapa precontractual, hacemos una valoración. Porque como tenemos unos pasivos, tenemos una deuda con la ciudadanía en muchos sectores, pues hay que evaluarlas, partiendo de muchos de ellos acciones populares, tutelas que tenemos instauradas, que pueden generar un daño jurídico para el municipio, y que sí o sí le tenemos que dar prioridad. Entonces, lo que hacemos con la solicitud es lo que tenemos ahora en la vigencia del 26, ese compromiso. Esperamos que el transcurso de las próximas semanas ya se encuentre publicado el proceso. Ustedes lo conocen, contra algo
es que las 300 no van a ser, porque son demasiadas para el presupuesto. Pero esas 300 con las que se va a trabajar sí van a ser las áreas más críticas y de mayor atención y las que, digamos, puedan minimizar o llegar en mayor medida esos impactos frente a la comunidad. Porque hay otras que realmente son situaciones que se puede dar un manejo de mantenimiento que reciben la atención inmediata. Entonces, compromiso, ya les quedo a la espera de la radicación de las solicitudes para contestar mediante la cuestiones. Perdón, tenemos la palabra de José Pablo Barra. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos de verdad los que están aquí, que nos interesa el tema. Doctor, qué pena, nuestra página de Víctor. Sobre lo que acabo de pronunciar, me gustaría que nos haga llegar cuando tenga ya todo el informe sobre qué áreas van a ser intervenidas para nosotros también hacérselas, dar a conocer a los usuarios de nosotros o a las comunidades también, porque es que muchos nos preguntan y entonces ya con eso podemos dar como unas respuestas más claritas o de pronto para que ellos tengan algo de conocimiento. Muchas gracias. José, muchas gracias. Me da pena con ustedes, mi esposo, porque pasé por alto una pregunta del doctor Germán que nos manifestaba pues, del tema de que por qué la tarifa estaba en 26.62 mensuales y pues, frente al salario mínimo que se incrementó fue 23.7. Aquí es muy importante dos temas y todos tienen que ver con la misma resolución. Las fórmulas que nosotros debemos aplicar para poder entonces llevar a cabo este tipo de incremento o reducción, lo que sea. Pero adicional a eso, la resolución tampoco trae consigo de pronto cuál es el techo o un piso frente al tema del incremento, y adicional a eso, pues tampoco tiene un régimen de transición. En algunos momentos nuestros administrativos salen con una transición y dicen, por tanto tiempo pueden ir incrementando un porcentaje o algo así. Esta resolución sale para que se dé aplicación de manera inmediata frente al cálculo que se hace técnico desde la empresa, desde el asesor tarifario, y que se regula a través de esas fórmulas que tienen. Entonces, pues con muchos temas vemos nosotros que el incremento del salario fue el 23.7, pero si usted se pone a mirar muchos de los factores que a nosotros nos afectan el bolsillo como ciudadanos, pues están hablados de eso, y se lo comento. La tubería, por ejemplo, para alcantarillado, para acueducto, pues se supone que debe subir dentro de un IPC. No, claro, no, pero igual es un tema que debería subir con el IPC, y a hoy los incrementos llevan 3 incrementos en el año, y pues esa tubería está volada frente a lo como inició. Entonces, es un civil, puede que no sea pues como muy parecido, pero quiero decirle que no tiene nada que ver el incremento del salario mínimo con el incremento de la tarifa, porque hay municipios en el país donde caen hasta por encima de este porcentaje. ¿Con qué continuamos en la palabra? Tenemos una palabra. Bueno, buenas tardes nuevamente. Con respecto al tema de cableoperadores, que sé que es una preocupación que está en otras partes, de hecho también nos aqueja a nosotros porque afecta a la infraestructura. Cuando hay muchos cableoperadores ya el coste se tiende a inclinar o a fracturar. Digamos que tiene un manual de alquiler de infraestructura donde los cableoperadores deben cumplir con esas digamos normas técnicas para instalar esos cableoperadores. Sin embargo, es muy difícil. Nosotros tenemos unas cuadrillas especializadas que cuando están instalando red de cableoperadores visitan el sitio que cumplan esa situación. Pero en mucha parte del departamento abren cámaras, están en postes, que es muy difícil estar, digamos, de policía en el 100% de los sitios, y hemos tratado de ser proactivos retirando red en ciertos puntos que no está marcada. Esas redes de cableoperadores deben tener una marquilla. Cuando vamos a retirarlo, ahí se aparece el dueño. Como digo, en el sitio hay 60 cableoperadores muy caros,
Y yo pienso que la solución no es de sino que es un tema regulatorio, señor Judea, porque si la regulación le da la vara de competir y que haya muchos cableoperadores, ahí es donde está, desde ahí empieza el descontrol. Nada más para nosotros sería muy gratificante poder tener nuestro coche lo más limpio, lo más, digamos, estético, pero inclusive, pues, como digo, por la parte técnica. Entonces, ahí él viene trabajando, tiene un equipo especializado para ello, propiamente también rega fibra óptica para uso, digamos, interno de sus servicios. Es un trabajo muy amplio, es un trabajo difícil. En varios consejos ya nos han mencionado casi que la misma preocupación. Hay que seguir trabajando y mirar cómo elevamos eso a la superintendencia que regule donde armas a la empresa para poder, digamos, efectuar. Cuando yo voy a retirar y retiro, ahí llega el dueño y me dice usted por qué me dañó el cobre, me los daños y perjuicio, el usuario que tiene el internet, quedó sin internet, me paga también la afectación. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Estamos un poquito maniatados, sin embargo, lo que digo es que de hecho está ahí como lo más atento posible, pero es bastante complejo. ¿Por qué seguimos talento? Terminaron las intervenciones de los invitados. ¿En qué punto lo continuamos? Quinto, proposiciones de asuntos varios. ¿Firmante alguna proposición? Bueno, no tenemos proposiciones de asuntos varios. Entonces citamos para mañana a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias a todos y bendiciones.